Siempre imaginamos los imperios cayendo por la espada, ¿no? Por la estrategia militar, pero ¿y si les digo que el arma más letal en la caída de Roma no fue de acero? ¿Y si fue microscópica? Hoy vamos a explorar cómo unos enemigos totalmente invisibles reescribieron el destino de la que fue, quizás, la civilización más grande de la historia. Para entender bien el pasado, hay que ver dos tipos de depredadores. Por un lado, los que se ven, emperadores cobrando impuestos, ejércitos saqueando. A eso se le llama macroparasitismo. Pero por otro lado están los invisibles, los virus, las bacterias que diezman poblaciones enteras, el microparasitismo. Y la verdadera historia, la que cuenta, se encuentra justo en esa danza mortal entre ambos. Bien, este es nuestro recorrido. Empezaremos en un mundo de gigantes aislados. Luego, veremos cómo se conectaron, la catástrofe que desataron sin siquiera saberlo y, finalmente, cómo de las cenizas de un imperio nació una fe que iba a cambiar el mundo para siempre. A ver, viajemos 1000 años antes de Cristo. Mientras en un extremo de Eurasia ya se pensaba en lo que sería la Gran Muralla, en el otro los filósofos griegos discutían en el Ágora. Eran dos mundos, dos sistemas completamente distintos, y sin saberlo, dos destinos que estaban a punto de chocar. Pensemos un poco en la vida diaria. En China, un campesino tenía básicamente dos amos, el terrateniente que veía todos los días y el emperador, una figura lejanísima pero todopoderosa. Ahora, en el Mediterráneo, un ciudadano romano cultivaba sus viñedos, comerciaba y le compraba el grano a bárbaros que vivían lejos. Esta diferencia no era solo económica, para nada. Moldeó su política, su sociedad y, lo más importante para nuestra historia, su salud. Ahora sí, enfoquémonos en el Mediterráneo. Su geografía y su forma de vida le dieron una ventaja que nadie esperaba. Por siglos, fue un refugio bastante seguro de las grandes plagas que azotaban otras partes del mundo. Pero, ojo, esa burbuja de salud estaba a punto de reventar. Ese paisaje mediterráneo con sus olivos y sus viñedos era mucho más que una postal bonita. A diferencia, por ejemplo, de los arrozales de Asia que transformaban ecosistemas enteros, esta agricultura como que convivía mejor con la naturaleza. Y esto significaba menos chances de que enfermedades nuevas y peligrosas saltaran de animales a humanos. En resumen, era una especie de paraíso epidemiológico, pero uno con fecha de caducidad. Claro, no era un paraíso perfecto. Como nos cuenta el mismísimo Hipócrates, la malaria era una sombra constante. Pero aquí está la clave. Aunque la malaria te debilitaba, no era el tipo de enfermedad que tumba imperios. Los verdaderos asesinos, esas pandemias que reescriben la historia, todavía no habían hecho su gran entrada. Y esto nos lleva a una pregunta que de verdad cambia cómo vemos la historia. No se trata de qué enfermedades tenían, sino de cuáles les faltaban. ¿Qué monstruos invisibles que hoy damos por sentados eran totalmente desconocidos para los médicos de la antigüedad? La respuesta es escalofriante. Ni la viruela, ni el sarampión, ni la peste bubónica. Nada. Hipócrates, que era increíblemente preciso describiendo síntomas, jamás mencionó algo que se les pareciera. Y esto solo puede significar una cosa. El mundo mediterráneo era una población virgen sin defensas, lista para el horror que se avecinaba. Y entonces, todo cambió. Alrededor del inicio de la era cristiana, se estableció por primera vez un contacto regular a gran escala a través de Eurasia. Se unieron mundos que habían vivido separados por milenios. Imaginemos el mundo antiguo como si fueran 4 laboratorios biológicos aislados: China, India, el Medio Oriente y el Mediterráneo. Cada uno, por su cuenta, iba cocinando sus propias enfermedades y desarrollando sus propias defensas. Las enormes distancias y los desiertos actuaban como muros de contención, pero esos muros estaban a punto de caerse a pedazos. En apenas 200 años, las barreras que habían separado a la humanidad se vinieron abajo. Por tierra, la ruta de la seda se convirtió en una autopista de ideas, de mercancías y, sin que nadie lo supiera, de microbios. Por mar, al dominar los monzones, se abrió una ruta directa entre Egipto y la India. Por primera vez en la historia, el mundo estaba de verdad conectado, creando una sola red global, de comercio y de enfermedad. Pero claro, esta primera globalización trajo un polizón mortal.
Junto con la seda y las especias, las caravanas y los barcos llevaban pasajeros invisibles, patógenos que saltaban de una población a otra, encontrando en cada nuevo puerto un festín de cuerpos sin ninguna inmunidad. Y aquí, la geografía se convirtió en destino. Las civilizaciones que estaban en el centro de esta nueva red, como la India y el Medio Oriente, ya habían estado más expuestas a enfermedades y, por lo tanto, eran más resistentes. Pero las de los extremos, Roma y China, que habían gozado de un aislamiento más o menos saludable, ahora eran las más vulnerables. Su salud del pasado se convirtió en su mayor debilidad. Y para el Imperio Romano el resultado fue apocalíptico. No fue una simple crisis, no. Fue el inicio de un declive de siglos, provocado por 2 olas de plagas que cambiarían la cara de Occidente para siempre. La primera ola, la famosa peste antonina, llegó con las legiones que volvían victoriosas de Mesopotamia, pero trajeron con ellas un enemigo que ninguna espada podía detener. Las crónicas hablan de pueblos enteros que simplemente desaparecieron. Se calcula que en las zonas más afectadas murió 1/3 de la población. Fue, casi con seguridad, el brutal primer encuentro de Europa con la viruela. Apenas un siglo después, cuando el imperio todavía ni se recuperaba, llegó una segunda plaga, la de Cipriano. En su punto más alto, morían 5.000 personas cada día, solo en la ciudad de Roma. Los historiadores creen que fue el sarampión. Pensemos en eso, 2 de las enfermedades infantiles más comunes de hoy, golpeando a una población sin ninguna defensa, con la furia de un arma biológica. Y así fue como empezó la espiral de la muerte. Las plagas mataban a la gente. Menos gente significaba menos agricultores, menos impuestos, así que la economía se hundía. Sin plata, el Estado no podía pagarle a los soldados, que se amotinaban. Con el ejército en caos, las fronteras quedaban abiertas a las invasiones bárbaras. Y la guerra y el hambre, por supuesto, creaban las condiciones perfectas para que las enfermedades volvieran con más fuerza. Era un círculo vicioso. Cada desastre alimentaba el siguiente, arrastrando al imperio hacia el abismo. Y este es el punto clave. Las enfermedades fueron el catalizador. Todo ese peso inmenso del macroparasitismo romano, su ejército gigante, su burocracia, sus impuestos, se volvió insostenible sobre una población diezmada por el microparasitismo. El imperio sencillamente colapsó bajo su propio peso, debilitado desde adentro por un enemigo invisible. Pero en medio de toda esa destrucción, de todo ese caos, surgió una nueva fuerza. Las mismas condiciones que destruyeron el viejo orden pagano crearon una oportunidad única para el crecimiento de una nueva fe, el cristianismo. Pensemos en el escenario. Los dioses paganos parecían haber abandonado a todos. Los médicos huían, pero los cristianos se quedaban. Su fe les exigía cuidar a los enfermos, y muchas veces ese cuidado, un poco de agua, algo de comida, era la diferencia entre la vida y la muerte. Esto no solo hizo que sobrevivieran más cristianos, sino que creó un testimonio poderosísimo. En medio del apocalipsis, ofrecían esperanza y comunidad, atrayendo a miles de conversos y convirtiendo a la Iglesia en la institución más fuerte de un mundo en ruinas. Como lo resume el historiador William McNeill, esto no fue un accidente. Los propios cristianos sabían que su compasión en tiempos de plaga era su mejor argumento. Era una demostración de poder en un momento en que los viejos dioses y el imperio se veían totalmente impotentes. Y esto nos trae hasta hoy. La primera globalización desató fuerzas biológicas que nadie vio venir y que tumbaron un imperio. Hoy, en nuestra era de conexión global e instantánea, ¿qué polizones invisibles viajan por nuestras redes? ¿Son virus biológicos? ¿Es desinformación digital? ¿O son ideologías que se esparcen tan rápido como una plaga? La historia de Roma es una advertencia. Las amenazas más grandes, muchas veces, son las que no podemos ver.